J. Bien, ¿en qué consiste esto? Hay un ejemplo en la página 118. Distribución condicionada f de x y y. Vamos a utilizar esta de aquí. La distribución condicionada a y sub 2. Vamos a ponerle aquí f de x y. A ver, lo vamos a escribir bien. F de x y tal que y igual y sub 2. Tenemos nosotros un ejemplo que está con x sub 1, 2, 6, 7. Vamos a volver a la página 117, al ejemplo 6.5. El ejemplo 6.5, ustedes tienen un cuadro donde X representa la calificación, la nota, y Y representa, vamos a ver qué representa Y aquí. Y representa el paralelo A, B o C, o sea, el curso, el grupo, como decimos nosotros. Entonces tenemos aquí un cuadro, el cuadro completo, 6.5. En el 6.5 tenemos el cuadro completo así. A ver, vamos a ponerlo el cuadro. Aquí tenemos 7 filas y 3 columnas. Tal vez esto un poquito más. Entonces vamos a colocar acá la nota. X es la nota y es el paralelo. Y aquí vamos a colocar X sub 1. Hay 7 notas, 7 calificaciones. Vamos a hacer 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí vamos a hacer el total. Entonces colocamos aquí X sub 1. X sub 2. X sub 3. X sub 4. X sub 5. X sub 6. X sub 7. Y acá vamos a poner el total. ¿Cuáles son los valores de
Para X1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tenemos 3 columnas para Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3. Aquí vamos a colocar Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 y el total. Aquí colocamos Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 y este es el paralelo A, paralelo B, paralelo C y acá el total. Bien, los valores aquí, vamos a colocar 1, 0, 1, 2, 1, 4, 5, 4, 6, 10, 11, 8, 9, 8, 7, 6, 8, 6, 1, 1, 1. Bien, esos son los datos que tenemos en esta distribución de frecuencias. Aquí abajito vamos a dejar claramente establecido que X es nota o calificación y que es Y. Y es el paralelo o el curso o el grupo. Estamos hablando de un grupo de 100 personas. Si yo sumo esto, voy a sumar la primera fila. La primera fila tengo 1, 0, 1. ¿Cuánto suma? 1 más 0 más 1. 1 más 0 más 1. ¿Cuánto es? 2. Vamos a sumar aquí. 2 más 1 más 4. 7. Y así sucesivamente. 5 más 4 más 6. 10 más 11 más 8. 9 más 8 más 7. 6 más 8 más 6. Y finalmente 1 más 1 más 1, 3. Hemos sumado los valores de X. ¿Qué representa X? Nota. ¿Qué significa este 1 de aquí? Significa que hay un estudiante que tiene una calificación igual a 1 y está en el grupo A o en el paralelo A o en el curso A. Y así podemos interpretar cada dato. Ahora, ¿qué significa este 2? Significa que tenemos 2 estudiantes que tienen una calificación de 1 y que están en el paralelo A, B o C. Sumamos esto, 1 más 2, 3 más 5, 8 más 10, 18, 18 más 9, 27 más 6, 33 más 1, 34. Esto suma 34, esto suma 5, 16, 24, 32, 33. Y esto suma 5, 11, 19, 26, 32 y 1, 33 también. Sumamos ahora 33 más 33 más 34, suma 100. Sumamos 2 más 7, 9 más 15, 24 más 24, 48. 48 más 29,
Vamos, 48 más 20, 68 más 3, 71 y más 29, 100. Bien, esta información, esta es una distribución de frecuencias y de aquí nosotros podemos hablar de la distribución condicionada. Fíjense aquí qué es lo que hemos escrito. F de X y Y. Vamos a tomar X, varía desde 1 hasta 7. X puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero el que no va a variar es Y. Y va a ser simplemente 2. Entonces, si yo hago una distribución condicionada a Y sub 2, este valor de Y sub 2 se va a mantener fijo y el único que va a cambiar va a ser F de, el único que va a cambiar es X. Entonces, ¿cómo hacemos este cuadrito? Este cuadrito lo vamos a hacer así. Ya no lo voy a hacer acá. Simplemente se los voy a explicar. Está en la página 118 la distribución condicionada F de XY igual a Y2. Entonces, de este cuadro, nosotros venimos y copiamos esta columna. La columna donde está X, la primera columna. Copiamos la primera columna y copiamos paralelo, paralelo nos está poniendo condicionado al paralelo Y sub 2 es el paralelo B. Fíjense, Y sub 2 es el paralelo B. Entonces, copio la primera columna, copio la columna de Y sub 2, ¿no? Y nada más. La primera columna, Y sub 2, y podemos, aquí, eso sería la condicionada con respecto a Y sub 2. ¿Qué quiere decir esto? Que X puede tomar cualquier valor, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero Y solamente puede ser Y sub 2 nada más, es decir, pues solo con esta columna. Si yo cambio y pongo aquí Y, X tal que Y igual a Y sub 1, hago lo mismo. Tomo esta columna, pero ahora está condicionado a que Y solamente toma el valor de Y sub 1, es decir, esta columna y esta nada más, esas dos. Y cuando yo hago simplemente esas dos columnas, estoy hablando de una distribución condicionada, en este caso para Y sub 1, en este otro caso para Y sub 2. Si quiero condicionar a Y sub 3, hago lo siguiente. F de X tal que Y igual a Y sub 3. Entonces, solamente tomo en cuenta esta columna, la primera, y la tercera, o la cuarta, perdón, 1, 2, 3, 4. Esta columna y la columna donde está Y sub 3 para este. Si es condicionada con Y sub 1, todo esto con Y sub 1. Si es condicionada con Y sub 2, todo esto con Y sub 2. Y de la misma forma podemos hacer para Y. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí ahora ya no F de X, Y, sino F de Y tal que X. Y aquí le pongo, yo tengo X sub 1, X sub 2, X sub 3 hasta X sub 7. A ver, escójanse una X del 1 al 7. X sub 1, X sub 2 hasta X sub 7. ¿Cuál? ¿Me están escuchando o no? X sub 4, Lisa. X sub 4. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a condicionar nuestra distribución de frecuencias para X sub 4. Entonces voy a tomar solo esta fila. Solo X sub 4. Y voy a tomar, ¿no?, todas las columnas.
Entonces, y sub 1, y sub 2, y sub 3. Tomo los 3 y solamente la columna para x sub 4. Cuando condicionamos para y, decimos, por ejemplo, x, y, lo voy a condicionar a y sub 2. Tomo todas las filas, desde x1 hasta x7, pero solo tomo la columna correspondiente a y sub 2, es decir, esta. Ahora estamos haciendo al revés. Estamos condicionando x para todas las y. Tomo todas las y, pero solo tomo x sub 4, es decir, esta de aquí. Vamos a hacer otro. F de y tal que x igual, y aquí le ponemos x sub 2. Entonces voy a tomar todas estas columnas, y1, y2, y3. Y considero todo, pero x solamente la segunda fila. Esta de aquí, nada más. A eso se conoce como distribución de condicionada. Ustedes tienen en su texto en la página 118 la distribución condicionada f de x, y igual y2. La distribución está condicionada a y2. ¿Qué es lo que no cambia? Lo que no cambia es esto, y2. Y2 y x puede ser 1, 2, 3, 4. X puede ser todas, solamente que lleva a ser solo la segunda. En el caso de la distribución condicionada de y, tal que x igual x sub 4, entonces tomo todas las y, pero solamente tomo la cuarta fila donde está x sub 4, que es igual a 4. En eso respecto a vamos ahora. Medias o medidas marginales. Vamos a poner acá medidas marginales. Y cuando hablamos de medidas marginales nos referimos a las medias marginales. Y estas medias marginales son dos. Vamos a poner media marginal de x. Y acá media marginal de y. ¿Cómo se escribe la media marginal de x? Así. ¿Cómo se escribe la media marginal de y? Así. ¿Cuál es la fórmula para calcular la media marginal de x? Para datos sueltos. Vamos a poner aquí sumatoria desde i igual 1 hasta acá de x sub i sobre n para datos sueltos. Y acá sumatoria desde i igual 1 hasta l de y sub j sobre n también. Eso para datos sueltos. Para datos agrupados lo único que hacemos es aquí agregarle f sub i y aquí f sub j. Y para x, j para y. Con esas fórmulas podemos calcular la media marginal de x, la media marginal de y para datos agrupados. Para datos sueltos lo único que hacemos es eliminar esta. Bueno, para datos sueltos sería así. Voy a escribirlo bien. Para datos sueltos tendría que ser sumatoria de x desde i igual 1 hasta n. Aquí. Pero para datos agrupados vamos a ponerle así. Desde i igual 1 hasta acá de f sub i
por X sub I sobre M. Bien, vamos a poner las fórmulas de la varianza marginal de X y varianza marginal de Y. Voy a poner la varianza muestral. La varianza marginal de X es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta K de F. Aquí hay algo que nos está faltando, que es importante. F, lo voy a escribir aquí. Parece insignificante. F sub I asterisco por X sub I. Y acá F sub J, esto es al revés, asterisco J. F asterisco J y aquí Y sub J. Ahora sí, tengo las dos fórmulas para la media marginal de X y la media marginal de Y. Para las varianzas marginales, aquí ponemos F sub I asterisco por X sub I menos la media marginal de X elevado al cuadrado. Y como esto es muestral, esto es entre n menos 1. Acá lo mismo, S cuadrado, esto para Y. Varianza marginal de Y. Muestral, ambas son muestrales. Sumatoria desde J igual 1 hasta L de F asterisco J por Y sub J menos la media de Y. La media de Y, media marginal de Y, esto elevado al cuadrado y todo esto dividido entre n menos 1. Bien, ahí están las dos fórmulas para las varianzas marginales de. También podemos utilizar estas otras fórmulas. Sx al cuadrado es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta K de F sub I asterisco por X sub I elevado al cuadrado menos n por X la media elevado al cuadrado. Y todo esto entre n menos 1. También se puede utilizar esa fórmula. Y acá, de manera similar, y la varianza al cuadrado igual a la sumatoria desde J igual 1 hasta L de F asterisco J acá esto lo multiplicamos por Y sub J al cuadrado menos n por la media esta al cuadrado dividido entre n menos 1. Bien, esas son las fórmulas que tienen ustedes en su texto. También lo deben tener en la hojita plastificada. Y esas fórmulas vamos a necesitarlas para calcular las medias marginales de X y de Y, las varianzas marginales de X y Y. Y por último, vamos a ver cómo se calcula la covarianza. Bien, vamos a borrar esto. La covarianza. Covarianza XY.
Vamos a ver para datos sueltos y para datos agrupados. Para datos sueltos, sumatoria de i igual 1 hasta acá. Otra vez sumatoria, doble sumatoria de j igual 1 hasta L y k JL. Y aquí x sub i menos la media. Y acá y sub j menos la media de x y de y, marginal de x y de y. Y esto lo dividimos entre n. Esto es para datos sueltos. Observen que no hay frecuencia absoluta. Para datos agrupados, ¿cómo se calcula? Covarianza XY es igual a doble sumatoria, lo mismo. Y igual 1 hasta acá, sumatoria de J igual 1 hasta L, y aquí F sub IJ, y primer paréntesis, X sub I menos la media marginal de X, y Y sub J menos la media marginal de Y. Y todo esto lo dividimos entre, a ver, vamos a borrar. Todo esto lo dividimos entre n. Bien, esto, la primera para datos sueltos, la segunda para datos agrupados. Ahora, esta fórmula es la fórmula que se la conoce como fórmula extendida o fórmula larga. Vamos con la fórmula corta. Entonces vamos a decir así, covarianza XY es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta acá. Otra vez la misma sumatoria, pero ahora sí desde j igual 1 hasta L de x sub i por y sub j. X sub i por y sub j, y esto lo dividimos entre n. Y aquí le restamos el producto de las dos medias marginales. Bien, esto para datos sueltos. Esta es la fórmula larga, esta es la fórmula corta. Esta es la fórmula larga, esta es la fórmula corta. Covarianza XY igual. ¿Cómo sería la fórmula aquí? Sumatoria, dos sumatorias, I igual 1 hasta acá, J igual 1 hasta L, y aquí F sub I asterisco, perdón, F sub IJ, que multiplica a X sub I por Y sub I, y a esto le restamos el producto de las dos medias. Y esto de aquí lo tenemos que dividir entre N. Esto de aquí entre N. Bien. Esto para que no haya problema vamos a escribirlo mejor. Esto es menos el producto de las dos medias. Listo. Bien, tenemos las fórmulas para calcular la media, la covarianza XY. Ya sabemos cómo se calculan las medias marginales, las varianzas marginales y la covarianza. Bien, y hay un ejercicio que es el 6.7. 6.7, este lo vamos a poner aquí. Vamos a borrar esto. 6.7 es un
una distribución tridimensional así. A ver, vamos a borrar esto. Ya, ahí. Aquí vamos a anotar X, número de faltas, y Y, años de antigüedad. Aquí vamos a poner desde X1 hasta X6. Esto lo vamos a hacer un poquito más amplio. Desde X1 hasta X6. Bien, tenemos 6 filas y tenemos 4 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el total. A ver, esto lo vamos a borrar. Esto vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a anotar X1 hasta X6. X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Los valores para esto son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá vamos a anotar Y1. Vamos a hacer 4 columnas aquí. 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a anotar Y1, Y2, Y3 y Y4. Y los valores son 0, 1, 2 y 3. 0 años de antigüedad, 1 año de antigüedad, 2 años de antigüedad, 3 años de antigüedad. Y aquí tenemos 1 falta, 2 faltas, 3 faltas, 4, 5 y 6 faltas. Faltas al trabajo en el curso de un mes y años de antigüedad que tienen los trabajadores. Bien, vamos a aumentar ahora una columna para total. Aquí vamos a una columna para total.
Bien, ahí vamos a colocar el total. Y aquí también vamos a hacer el total. Bien, ya está nuestro cuadro. Aquí vamos a colocar el total. Total de forma horizontal, de forma vertical. Y aquí vamos a agregarle una fila más. Listo. Anotamos ahora X sub 1, Y sub 1, ya lo tenemos, el total también. Y aquí vamos a anotar F asterisco 1, F asterisco 2, F asterisco 3, F asterisco 4. Tenemos 4 columnas. Y acá vamos a anotar F 1 asterisco, 2 asterisco, 3 asterisco, 4 asterisco, 5 asterisco, 6 asterisco. Tenemos 6 datos diferentes para X y 4 datos diferentes para Y. Bien, y acá vamos a anotar el número de datos. ¿Cuánto vale N? Dice acá la información, el cuadro nos lo han proporcionado así: 16, 12, 15, 19, 10, 10, 11, 13 y 8. 10, 7, 9, 7. 10, 7, 9, 7. 8, 6, 6, 1. 8, 6, 6, 1. 4, 3, 2, 0. 2, 1, 0, 0. 2, 1, 0,
0. Bien, esto está en la página 119, es el ejercicio 6.7. Vamos a poner acá ejercicio 6.7. Bien, ustedes me confirman si están bien los datos, está conforme con lo que está en el texto. Sí, licenciado, está bien. X desde el 1 hasta el 6 y Y desde el 1 hasta el 4. Los valores son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3. Y estos datos son los que hemos llenado. Ahora vamos a sumar 16 más 12 más 15 más 19. Me dicen cuánto es. 16 más 12 más 15 más 19. 62. 62. El segundo, X sub 2, 10, 11, 13, 8. 21, 34 más 8, 42, ¿no? 17 más 7, 24 más 9, 33. 8 más 6, 14 más 6, 20 más 1, 21. 4 más 3, 7 más 2, 9. 2 más 1, 3. Sumamos ahora de arriba para abajo, 16, 20, 36 más 8, 44 más 6, 50. 12 más 11, 33 más 7, 40, 45, 50. A ver, 12 más 33 más 7, 40, 49. A ver aquí, 12 más 11, 23, 30, 39, 40. Aquí 28 más 9, 37 más 6, 43 más 2, 45. Y aquí finalmente tenemos 20 más 15, 35. Sumamos estos totales. Los sumamos. Aquí vamos a ponerle esto así. N. Sumamos de arriba para abajo y de izquierda a derecha y nos va a dar 170. ¿Eso es? Me verifican eso. ¿Está bien? Bien, ahora, ¿qué nos piden? Con esa información nos piden la covarianza. ¿Qué necesito para la covarianza? Estos datos están agrupados, entonces yo necesito calcular la covarianza XY. Covarianza XY, vamos a poner la fórmula para datos agrupados. Es sumatoria, doble sumatoria. Desde desde I. Desde I igual 1 hasta K y desde J igual 1 hasta L de F sub IJ por X sub I menos la media marginal de X y Y sub J menos la media marginal de y todo esto lo dividimos entre N. Todo esto dividido entre N. Bien, esa fórmula me permite calcular la covarianza. Covarianza XY.
Para calcular esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. F y asterisco. Entonces vamos a hacer, esto es 62. 62 por, voy a ponerlo así, 62 por 1. Vamos a calcular primero la media marginal de X. Media marginal de X. Esto es sumatoria desde I igual 1 hasta acá de X sub I dividido entre N. Bien, entonces, ¿qué debo hacer para esto? 62 por 1, 62 por 1, aquí, 62 por 1, 42 por 2, 33 por 3, 21 por 8, por 4, 9 por 5 y 3 por 6. Hago esos productos, los sumo y los divido entre N. ¿Ya? 62 por 1 más 42 por 2 por 1 por 2 más, y el último es 3 por 6. Y todo esto está dividido entre 170. Bien, calculen. 62 por 1, 42 por 2, 33 por 3, 21 por 4, 9 por 5, 3 por 10, por 6, dividido entre 170. Y el resultado es ¿cuánto? Yo tengo aquí 2.30. Si calculamos con 2 decimales sería 2.31. Y de la misma forma calculamos para Y. ¿Cómo sería la media marginal de Y? ¿Por qué estoy calculando la media marginal de X? Porque aquí tengo media marginal de X. Aquí me pide. Y aquí me pide la media marginal de Y. ¿Cómo calculo la media marginal de Y? Sumatoria desde J igual 1 hasta L de Y sub J dividido entre N. Y esto va a ser igual a 0. A ver, 50 por 0. 50 por 0. Vamos a mostrar aquí. 50 por 0. 40 por 1. 45 por 2. 35 por 3. Y sumamos eso y vamos a tener el resultado. 50 por 0 más el último es 35 por 3. Dividido entre 170. Bien, ¿cuánto sale la media marginal de X? La vamos a poner por acá. 2.31. ¿Cuánto es la media marginal de Y? 1.38. ¿Está bien? ¿Me están escuchando? ¿Está bien? 2.31 y 1.38. Ya, esto no lo necesitamos ya. Lo borro. Ya tengo calculada la media marginal de X y la media marginal de Y. Vamos a la fórmula ahora.
la covarianza XY. Me pide F de I sub J. Entonces vamos a calcular también